Buen día, mis hermanos. Feliz sábado. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y tengo un agradecimiento que hacerle a todos ustedes y es su cálida bienvenida. Porque si algo lindo tenemos como iglesia es que donde llegamos, cualquiera sea la ciudad, que hay una iglesia adventista, tenemos parte de nuestra familia allí. Pero algo lindo que tiene esta iglesia es que lo hace notar, ¿sí? Que en los abrazos, en los besos, en la bienvenida. Así que muchas gracias por eso. Y como les decía, estoy muy contento de estar compartiendo esta semana con ustedes. Creo que aprenderé mucho de ustedes y esperemos que el Señor les pueda enseñar algo, aunque sea de mí. Pero sobre todo tenemos que aprender de Cristo, que es nuestro Maestro. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que sea el que nos enseñe, ya que dice Juan 14, que Él nos enseñará todo acerca de Cristo. Así que, ¿qué les parece si oramos nuevamente antes de abrir la palabra y le pedimos eso al Señor? Querido Señor y Padre que estás en el cielo, gracias nuevamente por estar aquí ante tu presencia. Te queremos pedir que el Espíritu Santo que inspiró a los autores de la Biblia, Él en esta mañana, Señor, ilumine nuestra mente, abra nuestra mente para que podamos entender los textos que vamos a leer y que podamos aplicarlos en nuestra vida y que tú nos puedas transformar por medio de tu palabra. Señor, te pedimos un campamento de ángeles que acampa a nuestro alrededor, que vivamos un ambiente celestial, que podamos contar con tu presencia entre nosotros y en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en esta mañana vamos a hablar acerca de dos consejos que aparecen en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Y vamos a tratar de desarrollar por qué son importantes estos dos consejos en el tiempo del fin que nos toca vivir y en el lugar que nos toca vivir, que les toca vivir a ustedes aquí y a mí en Entre Ríos. ¿Y para qué nos sirven a nosotros estos consejos hoy en día, siendo que fueron escritos 2000 años atrás por el apóstol Juan cuando ya era viejito en la isla de Patmos? El primer consejo que vamos a analizar no quiere decir que el Apocalipsis tiene solo dos consejos, sino que solo vamos a analizar estos dos consejos, porque si no, llegaría el bautismo y nosotros todavía estaríamos analizando consejos en esta tarde. Así que vamos a analizar solo dos. El primer consejo que vamos a analizar se encuentra dentro del contexto de la sexta plaga en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. En el capítulo 16 del libro de Apocalipsis se desarrollan las 7 últimas plagas en las cuales se derrama la ira de Dios. No vamos a hablar de las plagas, simplemente vamos a tomar el consejo que existe dentro del mensaje de la sexta plaga. En el versículo 15 del capítulo 16, el Señor nos dice: He aquí, yo vengo como ladrón. Es un concepto que estudiamos esta semana en la escuela sabática, ¿cierto? Ladrón en la noche. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Así que, incrustado en este mensaje del Señor Jesús, bienaventurado aquel que vela y guarda sus ropas para que cuando yo venga no lo encuentre vergonzoso, aunque no dice te aconsejo, como en la parte del capítulo 3, donde dice a la iglesia de Laodicea, por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas, ¿se entiende? Acá no dice te aconsejo, pero si te dice bienaventurado aquel que guarda su ropa, te está diciendo, ojo, te estoy dando un consejo, guarda tu ropa. No seas sonso, no sea cosa de cuando yo venga vos te encuentres desnudo. ¿Se entiende? Y entonces, mi pregunta es, ¿por qué el Señor en este tramo del Apocalipsis me aconseja que yo guarde mi ropa? Y digo, bueno, Señor, está bien, pero ¿con qué ropa te espero? ¿Me pongo saco y corbata como para cuando predico? ¿Me pongo una ropa cómoda para salir corriendo a tu encuentro? ¿Qué ropa, digamos? ¿Vos me vas a mandar una ropa especial y me va a llegar un paquetito a mi casa para Paul, un traje? Yo me llamo Pablo, pero desde chiquititos, cuando yo era chiquitito, 2 años tenía, mis hermanas empezaron a estudiar inglés. Hicieron cuenta que Pablo en inglés era Paul. Y de ahí toda mi familia y la familia de la iglesia me empezó a decir Paul. Y todos me dicen Paul. No sé inglés, no sé nada acerca de inglés, ¿sí? Solamente me pusieron el apodo y ustedes saben cómo cuando uno crece con un apodo como es. Toda la vida, y hay gente que me conoce como Paul y no sabe mi nombre. Y en un evento que se hizo como el del miércoles en Paraná, me encuentro con una persona, yo iba encargado de uno de los colectivos para llevar gente y me encuentro con una persona muy amigo de hace años de Paraná que se llama Pablo, igual que yo, y me dice, Paul, vení, necesito que me ayudes, hay un muchacho de Santa Fe que se llama Pablo Ferrero, que está encargado de uno de los colectivos, necesito encontrarlo porque tengo una caja para él. Y yo lo miro pensando que era un chiste, una broma, y
Y le digo, ¿pero me estás hablando en serio, Pablito? Sí, sí, en serio, mirá que estamos retrasados. Yo soy Pablo Ferrero. Bueno, y ahí él se enteró de mi nombre, ¿sí? Entonces, por ahí voy a hacer alusiones a mi sobrenombre, porque no estoy acostumbrado a llamarme a mí mismo Pablo, sino por... Entonces no me va a llegar un paquete del cielo diciendo, Paul, esta es la ropa con la cual quiero que estés preparado para cuando yo venga, porque si no te voy a encontrar desnudo y vas a tener vergüenza. No es así. Pero algo interesante del Apocalipsis es que cuando el Apocalipsis te arroja un dato, lo que está queriendo hacer el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, es que vos vayas a la otra parte de la Biblia y busques ese dato que él te está buscando, porque donde ese dato se encuentra es donde está la historia que te va a reflejar lo que Cristo quiere decir en esa partecita de Apocalipsis. ¿Me hice entender? Ok, entonces, cuando yo leo acá que el Señor quiere que esté vestido para que yo no tenga vergüenza de estar desnudo, a mí me viene a la idea la primera vez que el ser humano sintió vergüenza, ¿cierto? La primera vez que el ser humano sintió vergüenza. Y acompáñenme, vamos a hacer un viaje de 6.000 años al pasado, en el libro de Génesis, capítulo 2, y nos vamos a encontrar con Adán y Eva sin vergüenza, capítulo 2. Adán y Eva sin vergüenza, aunque estaban desnudos. Sin vergüenza. Y en el capítulo 2, versículo 25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Interesante, ¿cierto? Si yo me encuentro desnudo frente a una persona, me avergüenzo, me da vergüenza, me da cosa, me da pudor, ¿cierto? Es más, no les voy a contar, sí, les voy a contar. Yo anoche me estaba bañando en el baño, ¿cierto? Y yo no sabía nada de la iglesia, no conocía a nadie de la iglesia. El pastor me vino y me trajo al baño. Y mientras yo me bañaba, yo decía, no vaya a ser que entre algún hermano de iglesia, mientras yo me estoy bañando, que no sepa que yo estoy acá y siente ruido, ¿y qué va a hacer? Va a ir a ver cuál es el ruido. Y yo me estaba bañando, ¿cierto? Y entonces yo pensaba todo esto, mientras pensaba en la predicación de esta mañana, y digo, lo que es el pecado en nuestra mente, claro, a mí me daría vergüenza. Pero acá Adán y Eva estaban desnudos, pero no tenían vergüenza. Pero llegamos al capítulo 3, donde llega el pecado. Y ustedes saben la historia, la serpiente enredada en el árbol del bien y del mal, media mitad, media mentira. Y entonces le dice, no pueden comer de ningún árbol. Sí, podemos de todo, menos de ese. Pero ¿sabes por qué? Porque el Señor y todo lo que ustedes saben. Y entonces Adán y Eva, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Adán y Eva? Comen, ¿cierto? Capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, 7 para entender el contexto ahí. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cuándo conocieron que estaban desnudos? Versículo 6. Y vio la mujer del árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces ahí fueron abiertos sus ojos. Y entonces ahí trataron de solucionar lo insolucionable. Cuando se dieron cuenta que estaban desnudos y le entró la vergüenza, el pecado, cuando se mete en algo, cuando gana algo, lo empieza a corromper. ¿Y qué fue el pecado? Un virus en el ser humano. Un virus en el software que el Señor había creado. Un virus que empezó a corromper. ¿Y cuál fue la primera acción de esa corrupción? La vergüenza. ¿Y qué hicieron? Bueno, tenemos que solucionar esto. Bueno, busquemos hojas de higuera, supongo que eran más grandes, porque si Adán era mucho más alto que nosotros y tenía hojas de higuera como las de ahora, lo que habrá cocido, ¿cierto? Pero así que supongo que las hojas de higuera eran un poco más grandes, que no eran ásperas como las de ahora, y ellos hicieron hojas, delantales con hojas de higuera. Y entonces me llama la reflexión porque nosotros somos doctores, no solamente tenemos una licenciatura, ni una maestría, sino que tenemos hasta un doctorado en cocido de hojas de higuera. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque las hojas de higuera que ellos cocieron hoy por hoy, ninguno de nosotros ha cocido, y usted dice, no, Paul está loco, yo nunca estudié cómo se cocen las hojas de higuera. Las hojas de higuera son las acciones que nosotros hacemos para solucionar las cosas que nosotros rompemos. Las acciones que nosotros tenemos para tratar de solucionar el pecado que mora en nosotros, que es insolucionable para nosotros mismos. Así que cuando te mandás una macana, ¿qué haces? Empezás a coser hojas de higuera y tratás de solucionarlo, y tratás de solucionarlo, y tratás de solucionarlo. Pero nos dice la Biblia que después de este trabajo de coser hojas de higuera, el Señor se encuentra con vos. ¿Por qué? ¿Porque vos los buscás? No, normalmente Él te busca a vos, me busca a mí. Así que cuando viene a tu encuentro, sentís miedo, sentís así como, vergüenza, yo no quiero que Dios me vea así, porque... Y entonces, ¿qué pasó? Así pasó con Adán y Eva, y sintieron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto, versículo 9, y entonces se escondieron en los árboles del huerto.
Y entonces llega Dios y le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Ustedes saben que no es una pregunta geográfica esta, no le estaba preguntando, ¿detrás de qué arbolito estás? ¿Detrás del mandarino? No estaban jugando a las escondidas. Sino que le está diciendo, ¿a dónde llegaste, Adán? ¿Qué hiciste? ¿Qué te pasó? Y entonces Adán sale y le dice, Señor, acá estoy. Pasa que sentí tu voz en el huerto y estaba desnudo y tuve miedo y me escondí. Y entonces Dios, en vez de decirle, sí, viste que estás desnudo, viste, y empezar a retarlo, le dice, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que yo te pedí que no comas? Y ahí saben ustedes todo lo que pasa, ¿cierto? Segunda corrupción en la mente, echarle la culpa al otro. Dicen que cualquier persona que está tranquilo es porque ya sabe a quién le va a echar la culpa. Entonces, está dentro nuestro. Entonces él le dice a la mujer la serpiente. Pero acá lo que quiero que nos centremos en esta mañana es en el vestido. Porque, ojo, Cristo viene y si estás desnudo, Él te va a desechar. Él necesita encontrarte vestido. ¿Y qué es ese vestido? Porque si no es hojas de higuera, necesitamos otro vestido. ¿Qué hizo Dios cuando se encontró con Adán y lo perdonó? ¿Qué hizo? Le sacó las hojas de higuera y le dijo, esto no te sirve, Adán. Esto no te sirve. Si vos querés empezar un nuevo camino en tu vida, necesitas un vestido diferente. ¿Y qué hizo? Mató un cordero y lo vistió de pieles, dice la Biblia. Dice que lo vistió de pieles. Inferimos que la piel sale de un animal. Así que inferimos que tuvo que matar a un animal para sacarle la piel. Supongo que lo habría hecho muerto, porque si lo hacía vivo es un Dios muy malo. Así que, y a ese animal era el que representaba la muerte de Cristo mismo, el Dios mismo que estaba hablando con ellos, unos 4000 años después, sobre la cruz del Calvario. Así que en nuestros días también necesitamos otro traje, otro vestido, que no es un traje de higueras, de hojas de higuera cocida. Y entonces yo me pregunto, bueno, pero ¿cuál es ese vestido? Si no me va a llegar a mi casa, si no puedo coser ese vestido, ¿cuál es ese vestido? Y hay un versículo hermoso que lo dice en Apocalipsis. Acuérdense siempre, mis hermanos, que la Biblia se interpreta a sí misma. La palabra de Dios es hermosa y entonces hay que hacerle preguntas. Entonces ahora en esta mañana le preguntamos, bueno, a ver, Señor, ¿y cuál es ese vestido? Si vos crees que yo esté vestido, ¿de qué me he visto? ¿Cierto? Y en Apocalipsis capítulo 19, versículo 8, un ángel está hablando con el apóstol Juan y le dice, y ella, ¿de quién está hablando ahí? Y ella está hablando de la iglesia, ¿cierto? Estamos en el contexto de que hay alabanza en el cielo porque se va a dar una boda. Al Señor le encanta la figura del casamiento. Y entonces dice, en la boda esta que se va a dar, se va a casar la iglesia con Cristo Jesús, nuestro novio simbólico. Y entonces dice, y ella, a la iglesia, ¿quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Cuando decimos nosotros como que queda un poquito más, es como el uno, ¿cierto? Sí, porque cuando a uno le pasa tal cosa, ¿por qué no decir cuando a mí me pasa tal cosa, digamos? ¿Por qué a uno? Puede ser a mí, a otro. No. Cuando a mí me pasa tal cosa, reacciono de tal manera. Pero nos gusta tercerizar, ¿cierto? Como que sentimos menos, como que algo adentro pasa cuando decimos yo. ¿No les pasa a ustedes? O capaz yo soy raro, me pasa a mí nomás. Tranquilo. Pero cuando decimos yo soy la iglesia, la cosa cambia. Porque cuando hable de algo de la iglesia voy a estar hablando de mí mismo. Cuando decimos yo soy la iglesia y digo, no, porque la iglesia tal cosa, yo soy la iglesia. No, porque la iglesia está tibia, yo soy la iglesia. ¿Cómo estoy yo? Iglesia yo. No, porque la iglesia, yo soy la iglesia. Así que a mí, Paul, y a vos, como sea que te llames, se te ha concedido que te vistas de lino fino. Y limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. La justicia de Cristo. Las acciones juntas de los santos. Y yo digo, bueno, está bien, buenísimo, Señor, pero me está pidiendo algo muy difícil. Justo no hay ni aún uno, dice tu palabra, así que ya me cubra, ¿no es cierto? Me pongo el escudo. Entonces, ¿cómo cree que yo haga acciones justas, Señor, si soy injusto? O sea, ¿qué me estás pidiendo? Si Santiago me dice que el olivo no puede dar manzana y que la higuera no puede dar aceitunas, ¿cómo yo, siendo injusto, voy a hacer acciones justas? ¿Qué me estás pidiendo, Señor? ¿Por qué me la pones tan difícil? Voy a estar desnudo cuando vos vengas, si es por esto. Pero lo interesante es que la Biblia muestra que Dios es el que se propone vestirnos. Dios es aquel que se propone tejer ese traje de lino fino
y limpio y resplandeciente, que son tus acciones. O sea que Dios se propone hacerte hacer esas acciones. Y en el segundo consejo de Apocalipsis encontramos el método divino para vestirte, el método divino para que vos hagas acciones justas, el método divino para que no te encuentres desnudo cuando Cristo venga. Así que vamos al capítulo 22, por favor, una página más atrás, versículo 17. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Si ustedes se pueden a buscar, van a ver que esa parte está sacada de Isaías capítulo 55, donde el Señor dice, ¿quién tiene sed? Venga a comprar, compren sin dinero. Vengan a buscar agua de la vida gratuitamente. Y el agua de la vida es el método divino para que el Señor te vista y me vista. Para que el Señor me vista de acciones justas. Para que el Señor te vista del carácter y de la presencia de Cristo. Y entonces yo me pregunto, bueno, está buenísimo, pero ¿qué es el agua de la vida? ¿Qué es esa agua? Y entonces me gusta mucho la vida de Jesús y ver qué es el agua de la vida en la vida de Jesús. El Señor vino a darnos ejemplos, ¿cierto? Bueno, vino un montón de cosas. Si tuviéramos que enumerarla también nos encontraría el bautismo enumerando las cosas a las que vino Cristo. ¿Se acuerdan que el apóstol Juan dice, y si se escribieran libros de todo lo que hizo, ni aún... Y tenemos un himno hermoso que lo dice, ¿cierto? Si el lago, el mar fuera tinta y el cielo fuera un gran papel, no me alcanzaría todavía para escribir las cosas de Jesús. Pero una de las cosas a la que vino Cristo fue a darnos ejemplo. Y entonces, ¿qué mejor que ver qué era el agua de la vida en Cristo? Para Cristo. Un Dios omnipotente, omnipresente y todos los ovnis que a ustedes se les ocurran, que está dispuesto a meterse, a hacerse humano para salvar a la humanidad. Ese fue Cristo y es Cristo. Ese es Cristo, el que ahora en el cielo está con cuerpo humano. El que según Hebreos capítulo 9, versículo 12, no llevó ninguna sangre de ningún sacrificio, sino que llevó su propia sangre en su propio cuerpo al santuario celestial. Ese es Jesús. Y que vino a darme ejemplo para que yo pueda vivir una vida como la que Él vivió. Porque al vivir la vida como la que Él vivió, me voy a encontrar vestido al momento que Él venga a buscarme y no voy a estar desnudo. Y entonces, ¿qué era el agua de la vida en la vida de Cristo? El agua de la vida representa el Espíritu Santo. El agua de la vida, esa que te dice el capítulo de Apocalipsis, vení, el que tenga sed, venga, beba del agua de la vida gratuitamente. Y me gusta porque Cristo tenía de ese agua de la vida. Es más, era un vendedor de agua de vida, Cristo. Cuando veo las camionetas pasar con los bidones de agua, ¿cierto? Me imagino a Jesús andando en su camioneta, vendiendo agua gratuitamente. Hace poco estuvimos en Chaco. Soy compañero de un hijo de esta iglesia, de Emanuel Boschi. Y con Emma estuvimos en el mes de julio en Chaco. Y yo tuve el privilegio de viajar hace 2 semanas nuevamente ahí. Cuando estuvimos en julio había agua. Estuvo bueno, pudimos bañarnos, pudimos tomar agua. Y nos contaban que había veces que no había agua. Y cuando fui hace 2 semanas no había agua, hermanos. Así que fui con 7 acompañantes más, 8. Entre ellos 2 damas que fueron a dormir a la casa de unos hermanos donde tenían agua, y nosotros nos quedamos en la iglesia. En la iglesia simplemente había agua para tomar, así que no nos bañamos a la vuelta. Tuvimos esos 4 días ahí en Chaco, disfrutando de la falta de agua. Y entonces yo me imaginaba qué pasaría si Jesús apareciera con una camioneta y un carro lleno de agua, regalando agua a los hermanos de Chaco, hermoso campo. Yo digo, estos tipos estarían contentos, imagínate que alguien venga y te regale agua en el momento que vos más necesitas. Y no era eso lo que Jesús hacía. Salvando las diferencias, no tenía camioneta ni tenía botellas de agua. Regalaba vida eterna, regalaba el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él bautizaba con Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 1. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual fue llamado Juan el Bautista. Y entonces Juan dice, pero el que me envió a bautizar me dijo, aquel sobre quien veas descender y que permanece en él el Espíritu, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo.
Así que Cristo andaba regalando agua de la vida. ¿Cuál era? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba dentro de él para hacer que él cumpla una misión imposible de cumplir. ¿Cuál era la misión que tenía que cumplir Cristo? Una parte de su misión. Era venir a esta tierra, vivir una vida sin pecado y seguir toda instrucción que el general, Dios, Padre, le diga. Y entonces uno dice, bueno, pero era fácil ser el Hijo de Dios. Era Dios. Sí, pero él no estaba habilitado dentro del plan de salvación para usar su poder divino. Él tenía que demostrar como 100% humano y 100% divino, que siendo 100% humano, él podía vivir su vida sin pecado para salvarte a vos y salvarme a mí. Él no podía utilizar su poder. Así que no era tan fácil. Y yo me imagino al Señor Jesús orando en esas reuniones, ¿cierto? Si era una misión, tenían sus reuniones con el general, con el Dios Padre, siendo aún de mañana, aún oscuro, él se levantaba y iba a orar, iba a tener la reunión para ver cómo iban a encarar la batalla de ese día. Y entonces en esa reunión con el Padre le decía, mirá, necesito que hoy vayas al estanque de Betesda. Bueno, ¿te parece al estanque de Betesda, Padre mío? Sí, al estanque de Betesda. Ahí hay un tipo que está así, o sea, anda. Él está clamando por sanidad. No solamente por sanidad porque no se puede acercar al agua, sino por sanidad espiritual. Y es más, este va a ser un testimonio para que muchos crean en nosotros. Ah, sí, porque después de ahí va a ir a la sinagoga. Y no te van a ver. Porque el tipo no te va a ver cuando lo sanes. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 7, 8 y 9. Léanlo, está buenísimo. Un montón de personas empezaron a creer en Jesús por ese milagro. Entonces me imagino a Jesús esas noches de charla con el general. Pero hay una noche que realmente no me la imagino. Yo creo que en el cielo nos van a mostrar las historias casi en vivo y en directo, ¿cierto? Si hoy vemos películas así 3D, yo que sé, allá debe haber 5D, 7D, no sé lo que debe haber, pero entonces nos van a decir, y ustedes no saben lo que pasó en el Mar Rojo. Yo quiero ver cómo se armó el Mar Rojo, no quiero las películas estas que te muestran, yo quiero ver lo que realmente sucedió, así que supongo que está filmado en 5D, 7D, y entonces ahí nosotros, mirá lo que hicieron, mirá los chicos, le tiraban piedra a la... Sí, quiero verlo. Pero hay una película de esa, del cine celestial, que aunque calculo que la vamos a ver, va a ser muy doloroso para nosotros. Y es una noche en la cual Cristo está clamando por auxilio. Imagínense que yo, Paul, viajo a Marte, ¿sí? Es totalmente una ficción. Y Héctor es mi general, ¿sí? Y entonces yo estoy en Marte haciendo una misión de reconocimiento. Y entonces me comunico con Héctor, y Héctor con todas las cámaras apuntando hacia Marte me dice lo que yo tengo que hacer porque yo no sé nada de Marte y hay cosas que exceden a mis limitaciones como excedían a Cristo. Él sentía sed, sentía cansancio, de todo lo que un humano siente, como vos sentís y yo siento, así que él estaba limitado dentro de ese cuerpo y tenía que cumplir una misión imposible que no le era posible cumplirla él solo, y entonces estaba ahí. Así que yo estoy en Marte y llego en Marte de noche, oscuro, a un lugar y veo que no hay nada. Entonces tiro una bengala y me doy cuenta que existe un precipicio de por lo menos unos 1000 metros. Y la bengala cae hasta que no la veo más, así que no sé qué profundidad tiene ese precipicio. Me comunico con Héctor para que me dé una solución y le digo, Héctor, me encontré con un precipicio. Sí, lo estoy viendo, me dice Héctor. Ah, buenísimo, bueno, ¿y qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Voy para la derecha y lo rodeo? ¿Voy para la izquierda? ¿Cuál es la solución? No, saltá, Paul, saltá al precipicio. ¿Qué te pasa, Héctor? Hay interferencia, a ver, decime de nuevo. ¿Qué hago? Saltá al precipicio, Paul, saltá. ¿Por qué no venís y saltás vos, Héctor? Sí, o sea, está bueno, vos estás en la tierra, está todo tranquilo. ¿Estás con calefacción ahora? Está buenísimo. Acá hace frío. Y hay un precipicio. Y si salto, me voy a morir, Héctor. O sea, dame una solución. Vos estás ahí para darme soluciones para que yo pueda cumplir mi misión. Saltá, Paul, no hay otra solución, saltá. Y yo me hubiera vuelto a la nave, me vuelvo acá, lo busco a Héctor y le digo, vamos, yo te voy a acompañar y vos saltá al precipicio. A mí no me venga con cosas raras. Pero fue lo que le pasó a Jesús. Getsemaní, precipicio. Y el Señor orando al general. Padre mío, no quiero saltar al precipicio. ¿Por qué no me buscas una salida? Lo rodeo, no importa lo que tengan que caminar. ¿Qué importa si se nos atrasa un poquito más el plan, Padre? No quiero saltar al precipicio. ¿El Padre qué le decía? Saltar al precipicio.
Pero no, Señor, o sea, estoy acá, me la comí hasta ahora, 33 años y medio viviendo en este mundo, que hasta en algún momento dije, ¿hasta cuándo tengo que estar entre vosotros, gente incrédula, cuando bajé del monte? Hice todo, pero no puedo saltar ese precipicio, no quiero. Para saber qué voy a hacer, le voy a pedir a mis amigos que llamen al general y que le digan a Héctor que no me haga saltar el precipicio. Entonces Jesús fue y buscó a sus amigos y le dice, oren al general, oren al Padre y pidan por mí, por favor. Así que se fue otra vez, general, ¿no hay otra solución? No, precipicio. Bueno, voy a ver qué están haciendo mis amigos. Y cuando voy a la nave a ver qué están haciendo mis amigos, Jesús va a encontrarse con sus discípulos, mis amigos, en vez de estar hablando con el general, mandarle mail, mandarle WhatsApp, durmiendo. Y yo no queriendo saltar al precipicio. Ese es Jesús. ¿Y cómo hizo Jesús para saltar ese precipicio que no quería? 3 veces rogó a su Padre que no tuviera que hacer lo que tenía que hacer. ¿Cómo hizo Jesús para vencer todo y saltar al precipicio de la separación de esa eternidad que había estado junto con su Padre por amor a vos y amor a mí? Lo hizo por el agua de la vida que había dentro de él. Porque me dice, por ejemplo, el capítulo 12 de Mateo, que los milagros que hacía Jesús, no los hacía Jesús, sino que lo hacía el Espíritu Santo dentro de Jesús. Capítulo 12. Versículo 15. Nos dice, el 12, estoy perdido, acá está. Versículo 15, sabiendo esto Jesús apartó de allí, le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y dice todo lo que va a hacer Cristo. ¿Cierto? Eso lo pueden encontrar también en Isaías 61.1, en Isaías 42.1, en Isaías 11.1 y 2. El que hacía los milagros de Cristo era el agua de la vida dentro de Cristo. El que hacía los milagros de Cristo era el Espíritu Santo dentro de Cristo. Es por eso que Jesús nos dice a nosotros como sus discípulos, tranquilos, yo me voy, pero las cosas que yo hice, mayores que estas haréis. ¿Por qué? Porque el agua de la vida que estaba en Cristo quiere estar en vos también. Porque el Espíritu Santo que estuvo en Cristo y le hizo hacer esos milagros, quiere estar en vos también. Y hacerte hacer milagros para su honra, para su gloria y para salvación y sanidad de las personas. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos encontrará Cristo al momento de venir? Hay una historia hermosa dentro de la vida de Jesús. Y yendo a la charla con el general, calculo que esa noche también hablaron. Jesús tenía que viajar desde la parte ahí de Belén, Jerusalén, hacia Galilea. Y era como si Jerusalén estuviera acá y Galilea acá, ¿sí? Todos los israelitas para ir, daban toda una vuelta así, para no pasar por acá, porque acá estaba Samaria. ¿Sí? Es como si ustedes me dijeran, tengo que ir hasta Altagracia. No sé si, bueno, sí, tengo que ir hasta Altagracia. Bueno, ¿y por dónde vas? ¿Por acá? ¿Te vas por la circunvalación y agarrás? No, yo me voy hasta Minaclavero, de ahí me voy hasta Mendoza, de Mendoza vuelvo y subo así y agarro por allá por Santa Rosa de Calamuchita, paso por Villa General Belgrano, saludo a fulano de tal en Los Quebrachos y ahí llego a Altagracia. Yo te diría, ¿vos estás loco? O sea, ¿para qué te das semejante vuelta? No, porque, como sabes, acá entre Altagracia y Córdoba hay un pueblo que son... Mira, por no verlos me hago toda esa cantidad de kilómetros. Así hacían los israelitas en su momento. Pero el general le dijo, mira, necesito que vayas a Galilea. Sí, señor, ¿cuándo? Tal día, pero necesito que pases por Samaria. Entonces el señor me imagino que le habrá dicho, pero los discípulos, ¿qué van a decir cuando tengamos que pasar por Samaria? Tranquilo, ya se van a acostumbrar. Bueno, ¿y en Samaria qué hago? Tenés que ir al pozo de Jacob. Al pozo de Jacob, ese que... Sí, al pozo de Jacob. Ok, y ahí te va a estar esperando una mujer. Bueno, listo. Así que al otro día empacaron, le dice, tenemos que ir a Galilea. Bueno, pero vamos a pasar por Samaria. Anda a saber qué pasó. La cuestión es que empezaron a encaminarse a Samaria. Cuando van llegando a Samaria, Juan capítulo 4. Yo le estoy contando lo que dice Juan capítulo 4. Les puedo estar mintiendo. ¿Sí? Capaz que lo que yo le estoy diciendo no lo dice Juan capítulo 4. Así que ustedes, que son grandes y responsables, tienen la responsabilidad en sus casas a ver si yo lo que les estoy diciendo es verdad. Porque cuando se pierdan, no quiero que le digan, no, porque Paul me dijo. No. Ustedes tienen su Biblia, así que lo pueden leer. Yo se lo voy a contar ahora, ¿sí?
Pero ustedes son responsables de su salvación o perdición y de ver si yo estoy mintiendo o estoy diciendo la verdad. Entonces, en Juan capítulo 4, ahí aparece la historia del pozo de Jacob y la mujer samaritana. Y el Señor se acerca al pozo y está la mujer samaritana. No le sabemos su nombre, por eso se le dice la mujer samaritana, porque era de Samaria. Podríamos decir, estaba la cordobesa, al no saber el nombre. ¿Por qué? Porque era una mujer de Córdoba. Estaba la santafesina, yo soy santafesina, ¿se entiende? Entonces estaba esta mujer ahí y el Señor se acerca. Los judíos, los israelitas, los judíos, como Jesús, no hablaban con los samaritanos, no se dirigían la palabra. Era utópico pensar que se iba a hablar con un samaritano, era ilógico. No, pero entonces Jesús se acerca y le dice, mujer, ¿me das de beber? La mujer se sorprende y le dice, ¿cómo tú siendo judío me estás dirigiendo la palabra a mí, que soy samaritana? Y entonces Jesús le dice, no te quejes de que te hablo. Es más, si yo te daría, si yo te diera del agua que yo tengo, no tendría sed jamás. Entonces entraron a girar la rueda de la cabeza de la mujer samaritana y dice, ¿qué es el tipo este? Me está pidiendo agua, ahora me dice que tiene un agua que no me va a dar sed jamás. Y lo interesante de la mujer era su vida, ¿cierto? Es como tu vida y como mi vida, es interesante. Y entonces le dice, bueno, dame esa agua, yo quiero de esa agua porque no quiero tener sed jamás. Y entonces el Señor Jesús le dice, bueno, andá y busca a tu marido y vení junto con él. Entonces la mujer pensó así, le dice, bueno, no tengo marido. Y el Señor le dice, bien, sí, ya sé que no tenés marido, 5 tuviste, y el que ahora está con vos no es tu marido. Entonces la mujer se le entró a acelerar el corazón. ¿Vieron cuando pasa algo así incómodo? Cuando te presentás al Señor pasan esas cosas, pasa eso incómodo, porque la palabra de Dios, dice Hebreos, que es una espada aguda de 2 filos que penetra hasta partir el alma y los pensamientos y discierne los pensamientos y las actitudes del corazón. Eso pasa cuando nos encontramos con Dios, el Señor te empieza a desnudar de las hojas de higuera, y a vos no te gusta y a mí tampoco. Te empieza a mostrar lo que realmente sos. Te empieza a mostrar que ese vestido de higuera no vale nada, ni sirve para nada. Y le empezó a pasar eso a la mujer samaritana y se entró a poner incómoda y dice, bueno, sí, está bien, sí, tenés razón, pero me parece que vos sos profeta porque ¿cómo sabés que yo tuve 5 y el que ahora está conmigo no es? Y ahí mantiene una charla y el Señor le da del agua de la vida a la mujer samaritana. ¿Y qué pasó con esta mujer samaritana que era muy promiscua? Esta mujer samaritana que era mal vista por todos, esta mujer samaritana que era el chisme del día en cualquier lado. ¿Por qué había ido a esa hora al pozo de Jacob la mujer samaritana? Porque no había nadie, era la hora de la siesta, nadie iba por el calor que hacía, pero ella iba a esa hora para que nadie, mientras ella esté sacando agua, esté sacándole el cuero detrás de ella. Y entonces iba ahí a esa hora. ¿Por qué? Porque se sentía acusada por la vida que tiene. Y a muchos de nosotros nos puede pasar lo mismo, si la gente se enterara de lo que realmente somos. Si nos viera sin hojas de higuera. Entonces cuando la mujer samaritana se encuentra con Jesús y el Señor le quita el traje de higuera y le demuestra lo que realmente es, ella dice, sí, yo quiero esa agua, porque si yo no tengo sed jamás, no voy a tener que venir nunca más al pozo y no voy a tener que escuchar cuando yo paso que están hablando de mí y no voy a tener que estar pensando en cómo me están sacando el cuero aquellas 2 que recién sacaron agua y me vieron recién. Pero pasó algo en la vida de la mujer samaritana, porque dice que su vida de vergüenza, su vida de incomodidad, su vida como era, cambió cuando bebió del agua de la vida. Porque dice que después de que estuvo con Jesús volvió a Samaria. Y en vez de esconderse, en vez de irse a su casa para que nadie le saque el cuero, en vez de hacer lo que siempre hacía, empezó a gritar a toda la ciudad, vengan, vengan, encontré a uno que parece ser el Mesías. Y entonces todos empezaron a decir, ¿quién es esa? ¿La loca? ¿Quién es esa? Y todos los adjetivos que ellos le habían puesto. Sí, sí, pero ¿qué está diciendo? Esa es la que se había juntado con... Sí, sí, y empezaron a escribir su vida, como hacemos nosotros muchas veces. Mal, ¿no es cierto? No tenemos que hacer eso, hermanos. Tenemos que... Antes de hablar por una persona, tendríamos que orar por ella, ¿cierto? Y dice este es un comercial. O sea, ya termina la predicación. Antes hacemos una propagandita, un comercial, y después terminamos el último episodio. Dice el apóstol Santiago, el discípulo ahí, el hermano de Jesús, que nosotros tenemos un miembro muy pequeñito, pero es como el timón de un barco que gobierna todo el barco y es la lengua, ¿cierto? Y que es inflamada por el infierno, que inflama toda la rueda de la creación, que todo puede ser malogrado simplemente por la lengua. Y entonces cuando nos juntemos a hablar con alguien, hablemos con alguien, no de alguien.
por más difícil que sea, porque son hábitos. El hablar de alguien es un hábito. Y te encontrás con alguien y decís, che, de fulano de tal que sabe, no, ¿por qué esto? Y ya se pasó el tema de querer saber a empezar a sacarle el cuero a fulano de tal. Y entonces, ¿qué hacemos? Oremos por esa persona. Dice que un pastor fue a la casa de una hermana. Él dice, hola hermana, hola pastor, qué bueno que vino porque sabe que Héctor, espere hermana, no me digas, ¿cuál Héctor? Héctor Gallardo, ¿cierto? Héctor Gallardo, mi pastor, el anciano de iglesia. Bueno, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a orar por Héctor, hermano. Porque si tiene algún problema hay que orar por él, para que el Señor lo ayude. Así que vamos a postrarnos y vamos a orar. Y en esa visita oraron 10 minutos por él. El pastor se levantó, oró por la hermana, se despidieron y se fue. A la otra semana vuelve y dice, pastor, usted sabe que Héctor sigue igual y está... No, espere. Seguramente estamos orando poco por Héctor. Hoy vamos a orar media hora por Héctor. Así que se postraron con el pastor y el pastor oró media hora por Héctor. A la siguiente semana, 1 hora por Héctor. A la otra semana, 1 hora por Héctor. ¿Y qué pasó? La hermana aprendió a no hablar más de Héctor, sino a orar por Héctor. Y gracias a Dios y para la gloria del Señor, la vida de Héctor cambió. Porque había 2 personas que estaban intercediendo mínimamente 1 hora cada semana por su vida. ¿Qué pasaría si el tiempo que dedicamos a hablar de los otros, oráramos por los otros? ¿Qué pasaría en la vida de los otros? Bueno, no sé, vamos a tener que hacer el experimento. Pero ahora estamos con la mujer en el pozo de Jacob. ¿Y qué pasó cuando tomó en el agua de la vida? ¿Qué pasó cuando el Espíritu Santo entró en esta mujer? Su vida cambió. No le importó ya quién era. No le importó qué pensaban los demás de su vida pasada. Lo que sí le importó ahora es que había algo en ella que no la podía hacer estar callada. Había algo en ella que la había transformado. Y eso que había en ella lo quería compartir con todo aquel que se le cruce. Así que fueron todos al pozo de Jacob a ver quién era ese que le había revelado la vida a esta mujer promiscua. ¿Y qué pasó con Jesús? Se quedó 2 días en Samaria. Y ahora mi pregunta es, ¿qué voy a hacer yo con el agua de la vida? Porque el agua de la vida está ahí, no me cuesta nada, es gratuita. Porque el consejo de Apocalipsis me dice, venga todo aquel que quiera beber del agua de la vida, gratuitamente. No tenemos que pagar un peso. Pero puede ser que haga años que estamos en la iglesia sin tomar del agua de la vida. Puede ser que nuestra vida está basada en hábitos simplemente y en una conducta que traemos durante años o en hojas de higuera, pero sin agua de la vida. Sin estar vestidos de esas acciones justas que no podemos hacer solo, pero que el Espíritu Santo la hace por medio de una persona injusta. Que el Espíritu Santo la hace dentro tuyo o dentro mío. Entonces, una decisión importante que tenemos que tomar en nuestra vida hoy y cada día es si deseamos beber del agua de la vida. ¿Para qué? Para que el primer consejo se experimente en nuestra vida. Que cuando el Señor venga, no nos halle desnudos. ¿Y qué va a pasar cuando una persona beba del agua de la vida? ¿Qué va a pasar si bebes del agua de la vida? Bueno, vas a sentir vergüenza. Muchas veces. Como le pasó a la mujer samaritana. Vas a pensar qué dirán los otros, tal vez, en un primer momento. ¿Y después qué va a pasar? No te va a interesar. Porque vas a pensar en que tu vida va a ser una inspiración para que otros conozcan al agua de la vida. Vas a experimentar algo tan hermoso dentro tuyo con la palabra de Dios y el Espíritu Santo que eso no te va a dejar estar tranquilo. Es más, vas a empezar a hacer cosas que nunca soñaste hacer. Es más, vas a empezar a ver milagros que nunca soñaste ver. Pero desgraciadamente, como cristianos, nos perdemos esas bendiciones porque nos encantan los trajes de higuera. Entonces, en esta mañana, la Biblia nos aconseja dejar de vestirte de higuera, empezar a vestirte de justicia de Cristo. Y sí, el Señor ya sabe que no podemos solos. Así que el segundo consejo es, tomá del agua de la vida, gratuitamente. El agua es la que te va a vestir. Esta semana vamos a estar hablando toda la semana, en compañía con el Señor, del libro de Apocalipsis y de las verdades que tiene y la esperanza que tiene para nosotros hoy. No solamente a las personas de afuera de la iglesia, sino el mensaje y la esperanza que tiene para los que estamos adentro de la iglesia. Los que hace años que somos adventistas.
los que hace años que conocemos al Señor, pero muchas veces lo conocemos de forma conceptual y no de forma experimental. Muchas veces los conocemos porque la Biblia dice, pero en tu vida o en mi vida no se experimenta ese Dios todopoderoso. Entonces, esta semana lo que vamos a estar haciendo es viendo qué pasa en la vida de alguien que recién conoce a Jesús y qué es lo que tiene que estar pasando en la vida de alguien que ya conoce a Jesús de hace bastante tiempo. Porque no se concibe más, hermanos, en el tiempo del fin, vivir vidas cristianas arrastradas, con un Dios todopoderoso y que nuestra vida no refleje sus milagros y sus maravillas. No se concibe más, hermanos míos, en tiempo del fin, vivir una vida sin frutos del Espíritu Santo, que es el agua de la vida. No se concibe más que tu vida te estés perdiendo, o yo me esté perdiendo, las bendiciones de ver los milagros de Dios, milagros portentosos que Él está dispuesto a hacer, porque el mismo agua de la vida que estuvo en Cristo está disponible para nosotros hoy. Simplemente tenemos que tomar la decisión de querer beberla con las consecuencias que ello traiga, para la gloria del Señor. Así que mi consejo en esta mañana es que como yo en esta mañana estoy decidiendo pedirle al Señor que me vista y que me dé esa agua de la vida y que Él se arregle de todas las consecuencias, es que tomes esa misma decisión. Yo ahora voy a hacer una oración. Y si vos querés tomar esa decisión, hacelo ahí sentado como estás. Decirle a nuestro general, al Señor, Señor, yo también quiero que me vistas. Quiero que me quites el traje de hojas de higuera. Y quiero que me des de esa agua de la vida, para que mi vida ya no vuelva a ser igual. Que empiece a experimentar cambios y maravillas. No importa quién seas, no importa si sos hombre o mujer, no importa si sos niño, adulto, anciano. Para los niños, acuérdense de que Josías tenía 8 años. Para los ancianos, acuérdense de que Moisés empezó a los 80, su ministerio de salvación por Egipto. Y para todos los que estamos en el medio, tenemos un montón de ejemplos en la Biblia. Así que si querés pedirle eso al Señor cuando llore, decíselo mentalmente. Querido Padre y Señor que estás en el cielo, gracias, porque aunque sabes que no podemos vestirnos solos de una buena forma, sino que todo lo que hacemos es coser hojas de higuera para nuestra perdición, tú estás dispuesto a vestirnos con la justicia de Cristo, así como lo hiciste con Adán y Eva cuando pecaron. Señor, te agradecemos por el agua de la vida, el don maravilloso, el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, que está dispuesto a entrar en nuestro ser y cambiar, transformarnos de tal forma de que vivamos una vida abundante de gracia, una vida de ver el poder de lo alto, una vida de ver y experimentar los milagros y portentos que tú quieres hacer en nosotros y por intermedio nuestro. Señor, te pedimos que eso se cumpla en nuestra vida. Lo pedimos y lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.